Bienvenidos de nuevo a este su espacio. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que ha estado resonando mucho últimamente, un tema que trae consigo mucha controversia, muchas preguntas y sobre todo, mucha intriga. Estamos hablando de esa demanda que ha estado en boca de todos, esa que involucra a Demet, y hoy, por fin, tenemos a una persona clave que va a arrojar luz sobre todo este asunto. Sí, señores y señoras, vamos a escuchar de primera mano lo que el abogado de Demet tiene que revelar. Así que prepárense, acomódense, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que entremos en materia, no olviden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Y es que, como muchos de ustedes saben, la vida de las celebridades, y los asuntos legales que las rodean, a menudo se convierten en el centro de atención mediática. Y cuando se trata de Demet, la cosa se pone aún más interesante. Hemos visto titulares, hemos escuchado rumores, hemos leído comentarios en redes sociales, pero ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué está pasando realmente con esa demanda? Pues bien, para desentrañar este misterio, hemos logrado tener acceso a información sumamente valiosa, y lo más importante, a la perspectiva de alguien que está directamente involucrado en el caso. Estamos hablando, por supuesto, de la voz autorizada, la persona que conoce cada detalle, cada argumento, cada giro de esta historia, el abogado que representa a Demet. Imaginen por un momento estar en medio de una tormenta mediática, donde cada paso que das es analizado, criticado o especulado. Eso es lo que ha estado viviendo Demet, y es precisamente por eso que entender la perspectiva legal es tan crucial. No se trata solo de chismes o de farándula, sino de hechos, de derechos, de procesos legales que pueden tener consecuencias importantes. Y hoy, vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas para entender la verdadera historia. Nuestro invitado de hoy no solo tiene el conocimiento técnico y legal, sino que también, gracias a su posición, puede compartir detalles que hasta ahora se habían mantenido bajo estricto secreto. Vamos a explorar los orígenes de esta demanda, los puntos clave que la han mantenido en el ojo del huracán, y sobre todo, la estrategia que se está siguiendo para defender la posición de Demet. ¿Es una acusación infundada? ¿Hay bases sólidas detrás de la demanda? ¿Cuáles son los próximos pasos? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo, y hoy, esperamos obtener respuestas claras y concisas. Pero antes de que nuestro invitado tome la palabra, quiero que se pongan en la piel de Demet. Imaginen la presión, la ansiedad que debe sentir alguien cuando su reputación, su carrera, incluso su vida personal, están siendo puestas en tela de juicio por un proceso legal. Es fácil juzgar desde afuera, ¿verdad? Es fácil opinar sin saber todos los hechos. Pero hoy queremos ofrecerles una visión más completa, más profunda, y sobre todo, más humana. La demanda en cuestión, como muchos de ustedes sabrán, ha generado un debate considerable. Hay quienes defienden a Demet a capa y espada, y hay quienes se han inclinado a creer las acusaciones. Lo cierto es que en un proceso legal, la verdad se construye con pruebas, con argumentos, con un debido proceso. Y es precisamente ese proceso el que vamos a intentar dilucidar hoy. Nuestro invitado, con su experiencia y su conocimiento, nos va a ayudar a entender la complejidad de estas situaciones. Nos va a explicar, en términos sencillos, qué tipo de argumentos se están presentando, cuáles son las evidencias que respaldan o refutan la demanda, y cómo se está abordando legalmente esta controversia. No se trata de tomar partido, sino de informar, de ofrecer una perspectiva fundamentada y, sobre todo, de entender cómo funcionan estos mecanismos legales que a menudo nos resultan tan ajenos. Piensen en esto como una oportunidad para aprender. Para aprender sobre el sistema legal, para aprender sobre cómo se manejan las crisis de reputación, y para aprender sobre la persona detrás de la figura pública que todos conocemos. Porque al final del día, Demet es una persona, con sus propios desafíos, y este proceso legal es uno de ellos. La información que vamos a compartir hoy es crucial, es la primera vez que se está revelando de esta manera, y agradecemos enormemente la disposición de nuestro invitado para ser tan transparente. Queremos construir un diálogo, queremos que ustedes, nuestros espectadores, se sientan informados y empoderados con el conocimiento. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge esta demanda? ¿Cuál es el detonante?
Nuestro abogado nos explicará los antecedentes, el contexto que llevó a que esta situación escalara hasta el punto de requerir una acción legal. Esto es fundamental para entender la magnitud del problema y la complejidad de las acciones a seguir. Los detalles que nos compartirán son la punta del iceberg de un proceso que ha estado gestándose durante un tiempo, y entender sus raíces nos permite apreciar la trayectoria que ha tomado. A menudo los conflictos legales no surgen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de una acumulación de eventos o percepciones que culminan en una disputa formal. Comprender este punto de partida es esencial para evaluar la validez de las alegaciones y la solidez de la defensa. Luego nos adentraremos en los puntos específicos de la demanda. ¿Qué se le imputa a Demet? ¿Cuáles son las acusaciones concretas? Y lo más importante, ¿cuál es la defensa? ¿Cómo se están refutando esas acusaciones? Aquí es donde la experiencia legal del abogado se vuelve invaluable. Nos va a desglosar los argumentos, las estrategias, las pruebas que se están utilizando para defender a Demet. Cada acusación formulada en una demanda tiene un peso legal, y la defensa debe abordarla de manera específica, presentando contraargumentos y pruebas que la desacrediten o la maticen. El abogado nos guiará a través de este intrincado laberinto de alegaciones y refutaciones, desvelando la lógica detrás de cada movimiento estratégico. No se trata de lanzar acusaciones a la ligera, sino de entender el proceso. De ver cómo se construyen los casos, cómo se presentan las pruebas, cómo se argumenta en un tribunal. Es una oportunidad para ver la justicia en acción, aunque sea desde una perspectiva específica. Este proceso legal no es un espectáculo para el entretenimiento, sino un mecanismo diseñado para resolver disputas de manera justa y equitativa. Al analizar la estructura de la defensa, podemos vislumbrar la forma en que el sistema judicial opera y la importancia de un proceso legal riguroso. Y por supuesto, vamos a hablar de las implicaciones. ¿Qué significa esta demanda para Demet en términos legales? ¿Qué podría pasar si la demanda prospera, o si se desestima? ¿Cómo afecta esto a su carrera, a su imagen pública? Nuestro invitado nos dará una visión clara de las posibles consecuencias. Las repercusiones de un litigio pueden extenderse mucho más allá de la resolución del caso en sí, afectando la trayectoria profesional, la reputación y la vida personal de los involucrados. El abogado nos ofrecerá una perspectiva sobre el panorama general, ayudándonos a comprender el alcance de lo que está en juego. Es importante recordar que estamos hablando de un proceso legal en curso. Por lo tanto, habrá ciertos detalles que por confidencialidad o por estrategia legal, nuestro invitado no podrá revelar. Pero lo que sí nos puede ofrecer es una visión general, una comprensión profunda de la situación, y sobre todo, una perspectiva honesta y fundamentada. La discreción es una parte fundamental de la práctica legal, y el respeto por esa confidencialidad es crucial. A pesar de estas limitaciones, la información que se compartirá hoy será de un valor incalculable para comprender la dinámica del caso. La transparencia es clave en este tipo de situaciones. Y hoy, vamos a tener una dosis muy generosa de ella. Queremos que ustedes, nuestros espectadores, se vayan de este vídeo sintiendo que han entendido algo importante, que han aprendido sobre un tema que, aunque complejo, es de gran interés. En un mundo donde la información a menudo es fragmentada y sesgada, buscamos ofrecer claridad y contexto. Piensen en los titulares que han leído, en los comentarios que han visto. ¿Cuántas veces se han preguntado si lo que se dice es verdad? Hoy vamos a intentar acercarnos a esa verdad, de la mano de la persona que está luchando por ella desde adentro. Nuestra misión es disipar la niebla de la especulación y presentar los hechos tal como se están abordando desde la perspectiva legal. La conversación que tendremos será un viaje por el mundo legal, pero contado de una manera accesible, cercana, para que todos podamos entenderlo. Nuestro abogado no va a usar jerga legal complicada sin explicarla. Su objetivo es que ustedes comprendan la magnitud de lo que está sucediendo y la seriedad con la que se está abordando. Creemos que la información legal debe ser democratizada, y nuestro invitado compartirá su conocimiento de una manera que sea comprensible para todos. También es importante destacar la importancia de la presunción de inocencia. En cualquier proceso legal, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es precisamente en ese proceso donde se busca la verdad, con pruebas y con argumentos. Este principio fundamental del derecho es la base sobre la cual se construye cualquier defensa y se garantiza un juicio justo. La demanda contra Demet ha sido un tema que ha generado mucha especulación.
Pero hoy vamos a intentar poner fin a esa especulación y ofrecerles información basada en hechos y en la perspectiva legal de su defensa. Nuestro objetivo es reemplazar la conjetura con conocimiento y la desinformación con una comprensión clara y fundamentada. Prepárense para escuchar detalles que quizás no esperaban. Prepárense para entender los matices de un caso legal que ha captado la atención de muchos. Y sobre todo, prepárense para tener una visión más clara de lo que realmente está sucediendo. Estamos a punto de embarcarnos en una conversación que promete ser esclarecedora y reveladora. En resumen, hoy vamos a desmenuzar la demanda contra Demet, con la ayuda invaluable de su abogado. Vamos a entender los orígenes, los argumentos, la defensa y las posibles consecuencias. Queremos que salgan de este vídeo informados, con una perspectiva más completa y fundamentada. Este es un momento crucial para comprender la complejidad de los asuntos legales que rodean a las figuras públicas y la importancia de una defensa legal sólida. Ha sido un placer tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos abordado un tema delicado y complejo, y agradezco enormemente la oportunidad de haber podido compartirlo con ustedes. Recuerden, la información es poder, y espero que hoy se sientan un poco más empoderados con el conocimiento que hemos adquirido. La divulgación de información precisa y fundamentada es uno de nuestros principales objetivos, y esperamos haber cumplido esa meta hoy. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan ver este contenido. Y si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o simplemente quieren compartir lo que piensan sobre este tema, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito de nuevo a que se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.